Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en línea. Vamos a iniciar con esta primera sesión de la segunda semana del espacio abierto para el aprendizaje de este módulo número 13. En esta sesión vamos a concluir con la unidad número 1, la que se llama Variaciones de la población, el impacto en mi vida cotidiana. Entonces, vamos a hablar sobre los últimos temas de esta unidad número 1. Esta semana finaliza la primera unidad e inicia la segunda unidad. Me imagino que ustedes lo habrán notado por las actividades. Terminamos con la de la primera a través de una actividad en la que vamos a determinar algunas variaciones en cuanto a al número de estudiantes en una universidad y posteriormente vamos a hacer un análisis del costo de algunos productos en diferentes tiendas. Entonces son dos temas que pues parece que no, pero tienen mucha relación, pero bueno, en las actividades vamos a enfocarnos en lo que nos señalan las instrucciones. Entonces, vamos a iniciar con esta primera sesión, el primer espacio abierto para el aprendizaje de esta semana número 2. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 13. El propósito de estas sesiones. Muy buenas noches, Mirna, por el momento, quien nos acompaña. El propósito de estos espacios abiertos, el primer propósito, el más importante, es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. A ver, un momentito, nada más doy las dudas y comentarios referentes a las actividades. Hay que recordar que en este modelo educativo uno de los principales componentes es el de la construcción del conocimiento. Es el estudiante quien construye su propio conocimiento a través de las actividades que va desarrollando en la plataforma. Entre ellas está la lectura, la comprensión lectora. Entonces, es importante que una vez que inicie la semana, el primer trabajo que debemos realizar como estudiantes es el de leer los recursos, leer las instrucciones de las actividades, las rúbricas de evaluaciones de estas dos actividades para que vayamos conociendo sobre los conceptos, sobre los modelos, sobre los propósitos que tienen cada una de estas actividades, ¿no? Y probablemente durante esa lectura que hagamos a estos espacios, pues tengamos algunas dudas y algunos comentarios que queramos precisar. Y este es el momento o es el espacio en el que podemos hacerlo, ¿no? Y llevarnos una respuesta una vez que concluya este espacio abierto para el aprendizaje. Porque si bien tenemos otros espacios que son el correo electrónico y el mensajero de la plataforma, ahí cabe destacar que estos espacios no son síncronos, son asíncronos. Es decir, ustedes responden, ustedes preguntan y con posterioridad hasta en 24 horas se da la posibilidad de darles respuesta al planteamiento que ustedes realizan. Entonces, hay una diferencia en cuanto al tiempo en el que podemos preguntar y podemos responder, cosa que en esta sesión no ocurre porque estamos conectados ustedes y yo, y ustedes pueden preguntar y se llevan la respuesta casi de manera inmediata, ¿no? Por lo menos aquí vamos a tratar de responderles para aclarar todas las dudas y comentarios que tengan. Entonces, en ese modelo educativo también hay que resaltar que no hay clases como tal. Estas no son clases, son espacios de comunicación en los cuales ustedes tienen la posibilidad de autoevaluar lo que han podido comprender de los temas que estamos analizando, de los modelos matemáticos, etcétera. Y en su caso, detectar aquellas áreas de oportunidad en las que ustedes pueden ir trabajando para incrementar el conocimiento y las habilidades que van logrando. Entonces, eh, de manera puntual también tenemos otro propósito que es el de fortalecer el aprendizaje, explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Entonces vamos a tratar ahí a través de diferentes lecturas, a través de una estrategia en la cual vamos realizando una especie de cuadro sinóptico en la que vamos identificando algunas causas y algunas consecuencias de la migración. Pero esto lo vamos a hacer a través de leer diferentes
fuentes de información. Recuerden que parte del conocimiento, de incrementar lo que sabemos sobre una actividad, es leer. Muchas veces también tenemos la experiencia, pero hay ocasiones en que la experiencia no es suficiente para poder incrementar lo que sabemos, ¿no? Estos temas comúnmente nosotros, si nos preguntan qué es la migración, probablemente podamos responder lo que es la migración. Pero si nos preguntan cómo está dividida la migración, cuántos tipos de migración existen, qué es una migración interna, qué es una migración externa, ahí probablemente se nos complica un poquito porque lo que sabemos ya no es suficiente para responder a estas preguntas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer. Afortunadamente, mm, a ver, nada más aquí me... Ok, afortunadamente aquí en los recursos, contamos con los recursos de la semana y es en ellos donde podemos fortalecer lo que conocemos sobre estos temas, ¿no? Todos conocemos sobre la migración, inclusive la podemos identificar con claridad, pero vamos a incrementar lo que sabemos sobre ella y esto únicamente lo podemos lograr si leemos los recursos que están disponibles en la plataforma para que nosotros revisemos y incrementemos lo que sabemos sobre migración. Por ahí oigo un micrófono. Por favor, recuerden cuando ingresan. Ah, ya vi. Ok. Otro propósito de este espacio abierto es que vamos a realizar en conjunto actividades. Estas actividades, pues, no se evalúan, o sea, no tienen un peso en su calificación final. Pero son actividades que les ayuda a ustedes a participar en estos espacios abiertos, a identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad que tienen en cuanto a lo que estamos realizando en las actividades. Entonces, por eso la invitación a que cuando propongamos una actividad de las que tenemos diseñadas para ustedes, las realicemos. La idea es que ustedes identifiquen de manera clara aquellos elementos que ya dominan o aquellos que aún les falta por dominar, ¿no? Bueno, reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes y lograr un aprendizaje significativo. Todos estos temas, tanto los de la unidad 1 como los de la unidad número 2, están vigentes y los vivimos todos los días. Es decir, sí existe en la realidad y es algo que podemos constatar únicamente cuando salimos o cuando acudimos en nuestras actividades cotidianas. Podemos identificar, por ejemplo, eh, el impacto que tiene la dinámica de la población en mi vida cotidiana o en mi ciudad, ¿no? Lo podemos identificar con claridad. Probablemente no lo hayamos relacionado, pero sí identificamos cosas que que antes no se daban y que ahora, por este incremento de la población, se empiezan a suscitar y esto empieza a ocasionar diferentes problemas. Recuerden que el aprendizaje esperado habla de explicar, explica. En cuestiones de ciencias sociales, un mismo suceso puede tener diferentes causas o diferentes consecuencias. Lo importante es que yo explique el vínculo que existe entre lo que yo identifico como una consecuencia y lo que es la dinámica de la población, ya sea un crecimiento, un decremento, una proyección de la población, que yo haga el vínculo. ¿Por qué lo que yo digo que es una consecuencia verdaderamente lo es? ¿Y cómo es que se va dando este proceso de que crece la población y se va dando esta consecuencia? La idea es que expliquemos y tenemos un espacio, sobre todo en las actividades, de hasta 5 renglones, aunque podemos hacerlo entre 5 y 8 renglones, ¿no? Si tenemos, no hay que ser tan o sea, es una extensión que podemos ampliarnos un poquito más sin que llegue a exagerarse, ¿no? Que hagamos una cuartilla, una o dos cuartillas, ¿no? Entre 5 y 8 renglones podemos explicar perfectamente el vínculo que existe. Tampoco es necesario que identifiquemos, bueno, si la conclusión nos pide 2 o 3, pues tenemos que identificar 2 o 3, pero a veces solo nos pide el impacto. Podemos identificar uno y explicarlo con claridad. Entonces, estos son los propósitos o lo que se persigue con estos espacios abiertos para el aprendizaje. Y recordemos que también tienen una puntuación adicional, pero esto únicamente para aquellos que participen activamente. Ah, para aquellos que participen activamente y bueno, también otros requisitos, ¿no? Ahorita los vamos a ver.
Dentro de estas reglas de comunicación virtual, que hoy en día con esto de la interacción que tenemos a través de los medios virtuales, siempre es importante saber con quién nos comunicamos. Por ello, una vez que ustedes ingresen a los espacios abiertos para el aprendizaje, escriban su nombre completo. Uno, de esta forma nos identificamos, ¿no? Sabemos quiénes estamos interactuando en estos espacios abiertos. Y número dos, porque en caso de que ustedes participen, podemos saber a quién vamos a asignarles la puntuación que obtienen. Número dos, levanten la mano en caso de querer participar. Durante su participación, sean claros y corteses con sus compañeros. Si participamos por el chat, por favor, evitemos errores ortográficos y procuremos que las dudas y comentarios sean claros y concretos. Otro de los aspectos importantes de comunicarnos virtualmente es colocar en silencio su micrófono antes de ingresar. Esto porque pues, hay ocasiones en las que estamos en familia, ¿no? Muchas veces nos conectamos desde la sala o desde el cuarto y hay ahí personas que están platicando sobre temas personales, ¿no? Íntimos, que solo corresponden a lo que son la familia. Entonces, hay veces que dejamos abierto el micrófono y pues escuchamos desafortunadamente esa plática que a veces únicamente corresponde al círculo familiar. Y número dos, algo importante es que ingresemos a tiempo, ¿no? Si ingresamos media hora o 20 minutos antes de que concluya el espacio abierto y aún así intentamos participar, pues me parece que no es adecuado para los que sí nos tomamos el tiempo, para aquellos que se toman el tiempo de ingresar puntualmente y que participan durante toda la sesión, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ingresar a tiempo. Si no puedes ingresar a tiempo, pues lo puedes hacer en cualquier momento, pero no vas a obtener la puntuación adicional. Si puedes preguntar lo que tú desees, ¿no? Pero vamos a poner estos dos requisitos, que es el de ingresar durante toda la sesión y el de participar activamente. Entonces, si hay alguna duda hasta el momento, recuerden que en cualquier momento la podemos comentar. Ah, y algo que se me acordó es que recuerden que estos espacios abiertos ustedes votan para que el horario sea el que más se le acomode a la mayoría de los que votamos, ¿no? En el aula virtual, durante la primera semana hay un cuestionario en el cual ustedes eligen la hora en la que pueden ingresar. Y dependiendo de la hora que elija la mayoría, pues tratamos de programar esos espacios abiertos dentro de ese parámetro que la mayoría votó. Entonces, en este caso, estamos ingresando, bueno, aquí en Quintana Roo son las 8:13 de la noche, en el centro del país y en algunas otras entidades de la República son las 7 de la tarde, que fue el mayor número de votos que obtuvieron. Me parece que fueron 3 votos, mientras que nosotros tuvieron 2 y en otros horarios 1. Y el día viernes que vamos a hacerlo, yo espero y así ya está programado a las 12 del día, porque ese fue el horario que la mayoría eligió, con 3 votos, aunque también este horario lo eligieron con 3 votos, pero vamos a tratar de también atender a ese otro horario que la mayoría eligieron. Entonces, por eso son estos horarios en los que vamos a programar los espacios abiertos, porque fueron los que, conforme a la votación que se realizó en la plataforma durante la primera semana, la mayoría eligió como el horario en el que pueden ingresar. A ver, tengo un comentario aquí, vamos a ver. Muy bien. Me parece que dentro de los aprendizajes esperados, no sé qué les parece a ustedes, ahorita si quieren me lo pueden comentar, es uno de los aprendizajes esperados que todavía nos cuesta un poquito más de trabajo alcanzar. Me parece que explicar y tratar de vincular dos conceptos, como lo es la dinámica, el crecimiento de la población, el decremento de la población y las consecuencias que esto puede traer, se nos complica un poquito. No sé qué les parece a ustedes. Si es así o estoy cometiendo un error, no lo he apreciado correctamente. No sé qué les parezca. Si es así, a ver, alguien ahí que me diga por el chat si esto si les causa un poco de trabajo, ¿no? Tratar de explicar lo que sucede.
Y aquí creo que la semana anterior lo mismo tratamos de hacer unas preguntas y por ahí fueron algunas personas tratando, mejorando. A veces solo comentan, ¿no? Pues la falta de empleo. Ahí solo están mencionando una consecuencia, pero no están vinculándolo. Vinculando significa que parta yo del crecimiento de la población y que vaya mencionando cómo se va dando este incremento de la población hasta llegar, por ejemplo, a lo que es la falta de trabajo. ¿Cómo se parte de ahí para llegar a la falta de trabajo? Eso es vincular, eso es explicar que yo tenga un concepto y vaya explicando lo que se va dando para poder llegar a esta consecuencia. Ahora, es cierto, dice, algunos veo aquí que dicen que sí les cuesta un poco de trabajo explicar. Recuerden que es algo que no se va a dar de un día para otro, ¿no? Pero hay que trabajar en ello. No sé si están de acuerdo conmigo. Todas las cosas que hacemos, todas las habilidades que hemos logrado, no las adquirimos de un día para otro. Lo adquirimos a través de una serie de procesos, a través de practicar constantemente y de irnos evaluando lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es caer en la tentación de buscar una respuesta en la red y de modificarle únicamente algunas palabras. Esto no va a ayudar en nada a lograr este objetivo de explicar con nuestras propias palabras. Mm, Si yo busco la respuesta y le cambio algunas palabras, realmente no estoy reflexionando, no estoy analizando, no estoy redactando mis conclusiones. Entonces, Em, eso es lo primero que debemos evitar. Vamos a hacer el esfuerzo por ser ustedes los que expliquen, ¿no? Y número dos, lean. Lean los recursos de la semana, porque ahí están las ideas. Y una vez que ustedes lean, se van a dar cuenta que sí existen algunos efectos sociales que se producen por la variación de la población. El aprendizaje es claro, explica. O sea, tengo que argumentar por qué se dan algunos efectos por la variación de la población. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de todos modos para ver eh, parte de este proceso, que no es único. Ustedes pueden tener el suyo propio. Yo únicamente les comparto algunos, pero ustedes pueden mejorarlos, pueden adaptarlos conforme a sus necesidades y a sus estrategias de aprendizaje. Y número dos, recuerden que las actividades es una sola. ¿No? Las conclusiones no son otra actividad. Las conclusiones, ¿de dónde las vamos a tomar? Del ejercicio que estamos realizando. De ahí es donde vamos a tomar las conclusiones. Muchas veces hacen los cálculos matemáticos y dan una conclusión que no tiene nada que ver con lo que ustedes realizaron en los cálculos matemáticos que estamos desarrollando. Entonces, es solo una actividad. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en la semana anterior hicimos un análisis del impacto que tiene el incremento o cómo podemos usar una proyección de la población, en este caso una población de ratones, e identificar lo que se podría dar en caso de que se llegue al número de ratones que teníamos proyectado, ¿no? Pero si se dan cuenta, fue un mismo análisis de una sola actividad, es decir, no hicimos tres actividades diferentes. Teníamos una situación, identificamos modelos que podíamos aplicar para hacer este análisis y tener el dato de la proyección de ratones que se podían dar a diciembre del 2024. Con los datos que obtuvimos de ahí, analizamos el impacto que esto podría tener. Pero se dan cuenta, fue una sola actividad. En las conclusiones no pusimos cosa distinta. Y muchas veces es lo que veo que en las actividades, desafortunadamente, pues como a lo mejor esa misma el trabajo que nos da el hecho de poder explicar o de redactar algo, pues mejor buscamos algo. Caemos en esa tentación, evitémoslo. Y retomemos de las conclusiones se obtienen del ejercicio que estoy realizando. No hay más. Bueno, vamos a hacer esto, este cuestionario en el cual vamos a tratar de identificar algunos conceptos importantes de lo que es la migración. Yo estoy seguro que ustedes saben lo que es la migración, pero probablemente podamos encontrar algunos conceptos que pues todavía no conocíamos
o si los conocíamos, pues tener claro que sabemos correctamente un poco más sobre lo que es la migración. Se los voy a compartir aquí. A ver. Sí, así es, Mirna. Parece que los procesos matemáticos se nos dan a veces con mayor facilidad. A veces ya obtener las conclusiones es lo que nos cuesta un poquito más de trabajo. O a veces redactar esas conclusiones, tratar de aterrizar las ideas, pero no tengamos miedo, vamos a hacerlo. Eh, Nuevamente, las habilidades y sobre todo las habilidades se adquieren practicando, realizando. Vamos a tener áreas de oportunidad, por supuesto que las vamos a tener. Inclusive todas las personas, independientemente del nivel educativo que tengan, siempre están tratando de mejorar, porque siempre hay algo que se puede mejorar, ¿no? Con el tiempo, a través de diferentes, de escribir, ¿no? Sobre diferentes trabajos, diferentes actividades, pues obviamente ya logramos dominar un poco más lo que es la redacción, pero es algo que se da con el tiempo y que nos ayuda mucho a leer, que nos ayuda mucho a comprender el tema, que lo tenga claro sobre lo que es el tema que estoy hablando, los conceptos, los modelos, que identifique, haga un análisis del ejercicio que desarrollé y de ahí identifique algunas consecuencias y que lo argumente correctamente en mi conclusión. Es normal que tengamos hasta ahorita pues un poco de miedo, podría decirse, ¿no? Hacerlo, pero intentémoslo. Ese es el primer paso, intentarlo y no caer en la tentación de buscar una respuesta en la red, porque esa respuesta en la red no tiene nada que ver con la actividad que estamos desarrollando. Entonces, ese es el primer paso. Ok, ya les compartí la liga. A ver, ok. Tenemos a tres personitas ahí. Bueno, vamos a empezar. Ok. La primera pregunta dice, ¿qué es la migración? Es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro lugar. Es el movimiento de población o el movimiento poblacional dentro de un país. Es la entrada a un lugar de personas originarias de otro lugar. Muy bien, es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia. Si hoy vivimos, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo y nos trasladamos a Yucatán, pues esa es una migración. Recuerden, siempre involucramos que nos quitamos de un lugar y que vamos a otro lugar. En ambos lugares, tanto de origen como el de destino, siempre hay consecuencias, ¿no? De una u otra forma hay consecuencias. Muy bien. La segunda pregunta, ¿cuáles son los tipos de migración? Interna y externa, inmigración y emigración o nacional e internacional. Muy bien, interna y externa, ¿no? Cuando hablamos de migración, podemos encontrar diferentes conceptos. A lo mejor algunos le digan interna y externa, a lo mejor le digan diferentes, tengan otros nombres, ¿no? Pero para efectos del módulo y de los recursos que están en la plataforma, ahí menciona que los tipos de migración son interna y externa. Aunque también podemos encontrar nacional e internacional, pero esto no está en los recursos de la semana. A lo mejor cuando lo leamos en algún estudio, en alguna noticia, tal vez podamos encontrarlo así. Pero en los recursos de esta semana, que es donde yo tomo para realizar estos cuestionarios, menciona interna y externa, y así lo vamos a manejar entonces en lo que respecta a este módulo número 13, ¿no? Pero la idea es que ustedes lean los recursos.
La tercera pregunta, ¿cuáles son las formas de inmigración? Recuerden, primero tuvimos tipos, ahora tenemos formas, interna y externa, emigración e inmigración o nacional e internacional. Emigración e inmigración. Las formas de migración son emigración, los que se van, ¿no? Emigró, es decir, salió de aquí para irse a otro lado. Inmigró, salió de otro lugar y llegó aquí. ¿No? Emigrar, irse. Inmigrar, llegar. Entonces, en sus entidades también se da este proceso. Hay gente que se va. Hay entidades en las que la mayoría de las personas se van y pocas son las que llegan. Hay entidades en las que llegan un montón o llegan muchas y se van pocas. Ustedes identifiquen qué tipo de entidad tienen, de aquellas que se van más o de aquellas en las que llegan más. Porque ambas tienen consecuencias. Nuevamente les repito, tiene consecuencias tanto de la ciudad de la que parten como la ciudad a la que llegan. Pero en este caso, las formas de migración conforme a los recursos de la semana es emigración e inmigración. La cuarta pregunta, ¿cuáles son algunas causas de la migración? Fíjese, estamos hablando de causas, crecimiento económico y productividad, diferencia de edades y géneros económicas y sociales. Económicas y sociales. Es decir, las personas emigran, y ahorita vamos a ver una estadística respecto a las causas comúnmente por las que la gente emigra. Y en los recursos menciona económicas y sociales. ¿Ok? Y es la última pregunta, me parece. Pregunta 5. Es una consecuencia. Fíjense, primero vimos causas, la razón por la que la gente se va. Ahora es una consecuencia, es decir, lo que sucede en el lugar de origen o en el lugar de destino por la llegada de personas o por la salida de personas. Violencia, crecimiento económico y productividad, reunirse con la familia. Muy bien, las consecuencias puede ser crecimiento económico y productividad. Y aquí hace lo que voy de explicar. Es una consecuencia, pero ¿por qué? ¿Por qué el crecimiento económico y la productividad es una consecuencia de la migración? El crecimiento económico y la productividad puede darse por muchos factores. Sí, entre ellos por la migración, pero ¿por qué? Es ahí donde ustedes deben tratar de responder a esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué una consecuencia de la migración es el crecimiento económico y la productividad? Porque aquí en este cuestionario únicamente lo estamos identificando. Sí sabemos que se puede dar esto como parte de la consecuencia de la migración, pero ¿por qué? ¿Cómo es ese proceso que se da de que llega gente a una determinada entidad y se va dando este crecimiento económico? Es ahí donde ustedes tienen que tratar de explicar por qué se da esta consecuencia y no únicamente mencionarla, porque esto, crecimiento económico y productividad, se puede dar por muchos aspectos. Pero ¿por qué vincularlo con la migración? Aquí vamos a ponerle un confeti para que... Un aplauso. Aplauso para todos realmente porque todos hacen su mejor esfuerzo. La idea es que ustedes identifiquen sus áreas de oportunidad y sus fortalezas. Si no han leído los recursos, les va a costar un poco más de trabajo responder a estos cuestionarios. No es que sean difíciles, todo lo que yo plasmé acá está en los recursos de la semana. Entonces, el objetivo es que ustedes lean los recursos de la semana. Toda la información que vamos a necesitar está ahí. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Difícil?
fácil. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Ok. Ahora, ustedes van a tratar de reflexionar únicamente en una actividad aparte, ¿no? Traten de reflexionar qué consecuencias notan en su ciudad por la migración. ¿Por qué es una consecuencia, no? Recuerden que vimos consecuencias y vimos causas. Son dos cosas distintas. El aprendizaje esperado dice, explica los efectos sociales. Los efectos sociales son las consecuencias que se producen por la variación de la población. Entonces, lo que nos están solicitando son consecuencias, efectos sociales, lo que se da o los efectos que tiene el hecho de la llegada de personas o la salida de personas por la migración. Hay que explicar las consecuencias. Entonces, ustedes para tratar de alcanzar un aprendizaje significativo, o sea, que ustedes vinculen estos conocimientos con su vida cotidiana, reflexionen qué consecuencia notan en su ciudad por la migración, alguna, y traten de explicar por qué es una consecuencia. Traten de explicarlo, no solo lo identifiquen. Pero bueno, recuerden que dentro de esta área del conocimiento, que es la dinámica de la población, tenemos diferentes fuentes de información. Una de ellas, por ejemplo, es el INEGI. Vamos a abrir. Muy bien. Sí, la idea es que a ustedes les sirva de fuente para que ustedes identifiquen algunas lo que han podido aprender durante la semana sobre este tema, ¿no? Una vez que nosotros hacemos una autoevaluación, como estas que realizamos aquí, lo ideal es entonces que nosotros diseñemos algo. ¿Cómo puedo comprender mejor lo que estoy haciendo? Y existen diferentes herramientas. A lo mejor me funciona si yo quiero, por ejemplo, mejorar mi redacción, hago un ensayo sobre lo que es la migración y sus consecuencias, ¿no? Para mí nada más, para que yo vaya desarrollando mis ideas y vaya practicando. No me tengo que esperar hasta la actividad, sino que yo puedo ir desarrollando un ensayo de forma que yo vaya explicando lo que aprendí en los recursos de la semana. Otro puede ser un cuadro sinóptico, pero ahí únicamente voy a identificar, no voy a explicar. El cuadro sinóptico pues es un resumen donde coloco únicamente los aspectos más puntuales, la estructura de lo que es la migración, por ejemplo. Un cuadro comparativo, por ejemplo, donde coloco causas y consecuencias. En general hay múltiples herramientas, pero si lo que yo busco es tratar de explicar, pues un ensayito ahí media cuartilla. No me presiono. La idea es que yo eh, redacte, trate de redactar lo mejor posible. Redactar muchas veces no es solo ponerme a escribir y sale solito. A veces leo, identifico que esto puede ir mejor en este lugar. A lo mejor en vez de colocar esta palabra, coloco otra. Entonces, por eso las actividades se les sugiere que no las realicen al final de la semana, porque todos estos pequeños detalles que al final son esos los que determinan los niveles a los que podemos llegar, se hacen con tiempo, no de última hora, porque si lo hacemos a última hora, pues llega el domingo y lo que ponga, vámonos, como esté. Y no me doy ese espacio de evaluar lo que estoy haciendo. Pero bueno, ahora, fíjense, en esta página del INEGI vamos a hablar sobre temas de migración. Hace un momentito les pedía que identifiquen la diferencia entre causas y consecuencias. Y fíjense, las causas, dice, porcentaje de la población que lleva 5 años y más, según causa de la migración, entre marzo de 2015 y marzo de 2020. ¿Y por qué la gente llega o migra de sus lugares a otros lugares? De acuerdo al INEGI, dice, por cuestiones familiares. Otro por trabajo, ¿no? Cuando
me dicen, pues te cambias o hay un trabajo mejor en otro estado de la República, me voy. Educativa, pues muchas veces en mi lugar no existen los niveles educativos o la carrera a la que quiero ingresar y pues me voy a otra entidad, ¿no? A otro estado, a otro municipio, tratando de lograr o estudiar lo que yo deseo. Inseguridad delictiva o violencia y otras causas. Pero recuerden, estamos hablando de causas. La idea es que identifiquemos que existen fuentes de información a las que podemos acceder para conocer un poco más acerca de la migración. Aquí, por ejemplo, porcentaje de la población de 5 años y más, según lugar de residencia, 5 años antes. Entonces, por ejemplo, fíjense, este espacio oscuro, de un rojo oscuro, y este espacio naranja. El espacio naranja significa que es la población que lleva más de 5 años viviendo en ese estado. Y este espacio un poco más oscuro es el porcentaje de la población que lleva menos de 5 años viviendo en esa entidad. Entonces, fíjense, estados como Baja California Sur y Quintana Roo, la población que lleva más de 5 años viviendo en esas entidades es mucho menor en comparación a la que lleva menos de 5 años o que ha migrado, que ha llegado de otras entidades de la República. A diferencia, por ejemplo, de Guanajuato y Chiapas, que, por ejemplo, Chiapas, fíjense, la gran mayoría de su población es gente que ha vivido más de 5 años en Chiapas y muy poquita la que lleva menos de 5 años. Es decir, se da muy poca migración en Chiapas y en Guanajuato, ¿no? Y así podemos conocer algunos datos de la composición en cuanto a la migración de la población de una entidad. Esta parte igual es importante. ¿Cómo se llama a la migración que se da entre países? Ahí lo vimos en el cuestionario, la que se da entre países. Externa, muy bien. Fíjese, en, en nuestro país, pues no sé, dependiendo del estado de la República en la que nos encontremos, si ustedes se encuentran, por ejemplo, en Guerrero, en Zacatecas, en Chiapas, en Oaxaca o en Sonora, en Durango, Tamaulipas, Guanajuato, fíjense, estas entidades son las que su población aporta un gran porcentaje de inmigrantes a los Estados Unidos de América. Y ahorita vamos a ver algunas consecuencias, particularmente de un estado de la República en la que por este fenómeno tiene algunas consecuencias. Y en menor medida, por ejemplo, Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, son entidades de las que su población, en menor medida en comparación con estas, se van a los Estados Unidos. Entonces, vean, ¿ustedes creen que esto tiene alguna consecuencia? ¿Que la gente de estos estados se vaya a los Estados Unidos? Entonces, podemos conocer un poquito más. No sé si a alguien se le corta el audio. Alan pregunta por ahí. Parece que solo a ti, Alan. Puedes salir e ingresar nuevamente. A lo mejor, a veces cuando el internet no tiene la potencia necesaria, pues suceden este tipo de problemas. O a veces saliendo e ingresando nuevamente, se resuelven. Entonces, estas son fuentes de información que podemos tener. eh, Aquí, por ejemplo, igual hay proyecciones de la población de México y las entidades federativas. Se dan cuenta que esto es un análisis de la dinámica de la población, una proyección de la población. Pero vean cómo es de complejo. Ya, es a lo que voy. Vean cómo es de complejo. Para hacer todo este tipo de información,
pues obviamente requerimos de muchos datos, requerimos de algo, de algunos software que procesen todo este tipo de información para tener estos datos y conocer qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en 2050, de seguir la tendencia. Aquí, por ejemplo, se estima que en 2050 vamos a ser 148 millones de habitantes, ¿no? Y aquí está la composición, pero se dan cuenta que esta área del conocimiento, la demografía, es un campo amplio, complejo, y que lo que nosotros vemos son aspectos básicos, pero tiene una utilidad enorme en nuestra vida cotidiana, ¿no? Conocer hacia dónde vamos en cuanto al número, el impacto que esto puede tener, los problemas que se pueden acarrear debido al número que se proyecta que seremos en determinado tiempo, ya sea que crezcamos o que decrezcamos. Entonces, yo por eso les digo, cuando busquemos información, tratemos que ésta sea acorde al nivel educativo. Obviamente, si vemos esto buscando información, pues sí, va a ser un poco complejo analizarla, aunque sí podemos tener alguna idea, sí va a ser complejo analizarla. Por eso busquemos fuentes de información, de preferencia lo que tenemos en la plataforma, porque luego podemos encontrarnos con estudios como esto, que sí son importantes analizarlos, pero que también se requiere de un cierto nivel de conocimiento, por lo menos algunos aspectos básicos. A ver. No sé si haya algo hasta aquí que quieran compartir. Yo lo que estoy mostrando es información general. Estamos tratando de conocer cómo se da esto de la migración, de dónde podemos encontrar información. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, ya algunos efectos de la migración en el hogar. Y aquí, en este, que es otra institución que se encarga del análisis de la dinámica de la población, la CONAPO, Consejo Nacional de la Población, dice, en pequeñas comunidades del estado de Guanajuato, la ausencia de mano de obra masculina. ¿Y dónde estaba Guanajuato, por ejemplo? Fíjense, aquí está Guanajuato. Gran parte de la población se va a los Estados Unidos de América. Y esto tiene consecuencias. Por ejemplo, dice, la mano de obra masculina al interior de los hogares, producto de la migración de sus habitantes, ha provocado una mayor participación de las mujeres. Y ahí podemos ir sacando conclusiones. ¿Por qué las mujeres participan más en Guanajuato o en algunas comunidades de Guanajuato que los hombres? Pues porque los hombres en esas comunidades son pocos. La mayoría se va a los Estados Unidos. Pero ven cómo vamos tratando de entender que algunos datos tienen consecuencias, que algunas cuestiones sociales como la migración tienen consecuencias. Dice, ha provocado una mayor participación de las mujeres, madres, esposas e hijas de migrantes en los mercados laborales regionales. ¿Qué quiere decir esto? Que pues es la mujer la que tiene que salir a trabajar. Entonces, a lo mejor en algunos comercios, en algunas industrias, podemos encontrar más mujeres que hombres, porque son las que tienen que salir a hacerle frente a los gastos del hogar, ¿no? A participar en las actividades económicas para llevar el sustento a su hogar. Lo cual se concreta efectivamente en cada vez en mayores tasas de participación económica femenina. Y también menciona el desequilibrio numérico entre sexos puede incidir en los patrones matrimoniales y reproductivos e indirectamente sobre la organización de las unidades familiares. Son causas. Y tenemos otras más, pero vamos a hacer un ejercicio. Recuerden, ahorita ya tenemos información, ya identificamos lo que es una causa, lo que es una consecuencia, conocimos fuentes de información, hablamos sobre lo que es la migración, los tipos, eh, en general, todo lo que es sobre la migración. De todo esto tenemos ya información, que eso es lo que queremos, tener información y cómo la vamos a aplicar. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, esta actividad dice.
La ciudad de Benito Juárez tiene una población en 2023 de 1 millón de habitantes. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. En 2023 tiene 1 millón de habitantes y una tasa de desempleo del 10%. Debido a la falta de oportunidades laborales, ¿qué sería la falta de oportunidades laborales? ¿Una causa o una consecuencia? Dice, debido a la falta de oportunidades laborales, 200,000 personas emigran cada año a la ciudad de La Esperanza, que ofrece mejores oportunidades de empleo. Vamos a ver qué respondieron. Una consecuencia, dice, debido a la falta de oportunidades laborales. O sea que en el lugar, en este caso en la ciudad de Benito Juárez, no tienen oportunidades laborales y tienen que irse a la ciudad de La Esperanza. O sea, es la razón por la que ellos se están yendo. Hasta el momento no es una consecuencia, es la razón, es una causa, porque dice, debido a la falta de oportunidades laborales, es decir, ellos se van porque no hay oportunidades laborales. Es la causa, ¿ok? ¿Ven? Hay que identificar con claridad causa, consecuencia. Dice, 200,000 personas emigran cada año a la ciudad a la ciudad de La Esperanza, que ofrece mejores oportunidades de empleo. Pregunta, ¿cuál es el impacto en la tasa de desempleo en Benito Juárez después de un año de migración laboral? De seguir esa tendencia, ¿cuál será el número de desempleados en 5 años en Benito Juárez? Entonces dice acá, la tasa de desempleo es del 10%. Eso significa que las personas desempleadas son 100,000. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Recuerden, este es un ejercicio didáctico, únicamente para que identifiquemos cómo con las matemáticas podemos llegar a conclusiones. En general, ustedes no tienen que aprenderse el procedimiento, porque ustedes van a hacer una actividad en la que van a desarrollar un procedimiento diferente, pero van a el mismo proceso en cuanto tienen una situación como la que nosotros tenemos acá, tienen algunas preguntas que deberán responder, van a hacer cálculos matemáticos también y al final van a llegar a conclusiones de estos resultados. Entonces, ahorita dice, la población de Benito Juárez tiene 1 millón de habitantes y tiene una tasa de desempleo del 10%. Traducido esto a números, significa que hay 100,000 personas desempleadas. Pero también tienen una migración anual de 200,000 personas. El primer año, por ejemplo, de ser 1 millón, migran 200,000 personas. ¿Cuántas personas serán al siguiente año, o sea, en el 2024? A ver, ay, no me puse el chat. 800,000, muy bien. ¿Por qué? Porque en Benito Juárez son 1 millón, pero se van 200,000, pues obviamente al siguiente año son 800,000. Y fíjense qué pasa con la tasa de desempleo. ¿Qué le pasó a la tasa de desempleo? Si era del 10%, ¿ahora de cuánto es? Bajó. Eso significa que hay menos personas desempleadas, ¿no? ¿Qué le pasó a las personas desempleadas?
Entonces, nuevamente, pero resulta que el siguiente año todavía migran 200,000 personas. ¿Cuántos serán aquí? 600,000. Y nuevamente, la tasa de desempleo. ¿Qué le pasó a la tasa de desempleo? Volvió a bajar. ¿Y qué significa? Que el número de desempleados volvió a bajar, pero siguen migrando y la tasa de desempleo sigue bajando. ¿Ustedes creen que eso es bueno? A ver, antes de seguir, que esta tasa de desempleo siga bajando porque las personas migran. ¿Qué tendencia vemos acá? Ya podemos empezar, ya empezamos a identificar hacia dónde vamos. Es malo, creo que se llama decremento de la población, decrecimiento de la población, es malo. Vamos a ver si es malo, nuevamente. Fíjense, la tasa de desempleo sigue bajando, pero la migración continúa. Tasa de desempleo, cero. Personas desempleadas, cero. Migración anual, cero. ¿Qué pasó aquí? Es malo porque afecta a la economía. ¿Por qué? En parte sí, por los que se quedan tienen trabajo, pero malo porque hay decremento de la población. ¿Y qué pasa cuando la población va disminuyendo? Fíjense, éramos 1,000,000 en 2023 y en 2028, ¿cuántos somos? Cero. O sea, nos quedamos sin ciudad por la migración. Y no crean que esto únicamente pasa en las matemáticas. Hay ciudades en las que esto realmente ocurre. Entonces, pero ¿qué pasó con la tasa de desempleo? Por otro lado, o con las personas desempleadas. Ya no hay personas desempleadas. Podríamos decir que eso es bueno. Ya no hay personas desempleadas. ¿Es bueno o es malo? Pues no hay personas desempleadas porque ya no hay personas. Hay un límite, como en todo, ¿no? Hay un límite en el cual, pues sí, la migración nos ayuda a mejorar las tasas de desempleo. Y es ahí donde ustedes tienen que explicar, ¿no? A ver, vamos a tratar de explicar por qué la migración provoca una menor tasa de desempleo en la ciudad de origen, ¿no? En este caso, la ciudad de Benito Juárez. A ver, traten de explicarlo. Aquí lo voy a poner. Traten de explicarlo. No, no, no tengan miedo.
traten de hacerlo lo mejor posible. La idea es que ustedes argumenten correctamente. Recuerden que si yo pongo disminuye la tasa de desempleo, sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que identifican de este evento que se va dando que produce que la tasa de desempleo disminuya? Recuerden, explicar. A otro país, a otro lugar. Ujú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se van las personas a otro país? En este caso, comúnmente los que se van son aquellos desempleados, ¿no? Disminuye la tasa de desempleo porque al no haber población se va disminuyendo. Ajá, bueno, en este caso, al no haber población, recuerden, hay que identificar que alguna, por ejemplo, podemos decir que hasta aquí estábamos perfecto, tal vez en los primeros años. Ya después se empieza a complicar la situación porque empezamos a disminuir dramáticamente la población. Y aun cuando la tasa de desempleo va bajando, es porque nos estamos quedando sin población, no únicamente sin desempleados, sino sin población por la migración. Una disminución de los ingresos. Por ahí, sí, Juan, puede ser que sí. Aquí no lo podemos apreciar. Recuerden, la disminución de los ingresos no lo podemos apreciar en esta tabla. Vamos a tratar de concluir con lo que vemos en la tabla. Las personas se van, ajá, sí, exactamente, Nayeli, se van en busca de mejorar su economía, pero ¿qué pasa cuando esto se da en una situación como esta que vimos? ¿Qué produce? Hasta cierto punto produce algunos beneficios como disminuye la tasa de desempleo. Pero si esto se radicaliza, es decir, se van yendo, se van yendo, puede provocar inclusive que disminuya o que nos quedemos sin habitantes en un determinado país o en un determinado lugar. Por ahí todavía nos falta mejorar ese aspecto de explicar. Recuerden, hay que vincular. Elijamos solo una. Tasa de desempleo. ¿Por qué disminuye cuando se da la migración? Y es ahí donde ustedes tienen que trabajar, vincular. Hay que hacer referencia a la tasa de desempleo disminuye porque al haber migración, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto y por lo otro. Argumenten correctamente su explicación. Expliquen. Aquí están todos. Nada más hay que aterrizar, como alguien dijo por ahí, las ideas. Aquí está. La tasa de desempleo disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Hasta este punto, esto ya no puede ser bueno. Disminuyó tanto la tasa de desempleo, pero ¿por qué? Porque ya no hay habitantes. No sé si haya alguna duda hasta el momento, algo que querramos fortalecer. Yo creo que lo importante es ir analizando lo que estamos haciendo, ir identificando por qué se dan por qué bajó aquí, por qué la migración provoca que baje la tasa de desempleo, pero también provoca una disminución en el número de habitantes. Porque al final esta migración provocó que nos quedáramos sin habitantes y obviamente sin tasa de desempleo. Pero esto nos quedamos sin tasa de desempleo porque ya no hay habitantes. Recuerden, lo ideal es explicar. Claro, exactamente. Es practicando, analizando y conectar ideas. Lo que ustedes ven acá, cómo la población y la migración tiene un efecto en la tasa de desempleo y en el número de personas desempleadas, pero también en la misma población. Y es ahí donde ustedes tienen que ir explicando, mejorando sus argumentos. Recuerden, aquí no hemos hecho otra cosa más que analizar la situación, hacer algunos cálculos matemáticos y concluir lo que está sucediendo. No hemos hecho nada más.
O sea, no estamos buscando respuestas en la red, no estamos modificando lo que encontramos. Con algunas palabras estamos tratando de concluir lo que vemos. A ver, sin dudas, sin dudas, sin dudas. Muy bien, pues entonces, recuerden, no hay un sustituto para el trabajo duro. Cualquier atajo que ustedes quieran tomar va a tener una repercusión, así como sucedió en la tabla, sucede con las habilidades y los conocimientos que ustedes necesitan adquirir o se espera que adquieran una vez que desarrollen cada una de las actividades. Si ustedes intentan tomar un atajo, obviamente va a tener una consecuencia en lo que ustedes deben lograr, en esas habilidades y en esos conocimientos que no se van a lograr alcanzar porque ustedes no están haciendo lo necesario para poder lograrlos. Entonces, no hay un sustituto para el trabajo duro. Esto lo dijo Thomas Edison. Que tengan una excelente noche y pues estamos pendientes. Nos vemos el viernes. Saludos.